1 Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al versículo 13. Creo que la letra está muy chiquita, ¿verdad? Sí, es chiquito. Bueno, si a usted lo alcanza a leer, gloria a Dios. Si no, pues le voy a pedir que ponga mucha atención. Y referirme a que ponga mucha atención es que literal no nos distraigamos con cualquier cosa y pongamos mucha atención, porque lo de hoy es un tema bastante importante. El día de hoy vamos a hablar del requisito, de los requisitos del diácono u obispo para la iglesia. ¿Por qué? Porque como sabemos, el día 26 de marzo vamos a estar haciendo el servicio y la celebración en cuanto a la oración por el hermano Philly, que Dios le concede el ministerio de ser anciano de la iglesia. Pero para eso necesitamos saber qué funciones tiene un anciano, qué funciones tiene un pastor en la iglesia, qué funciones tiene un diácono en la iglesia, qué es un diácono, qué es un obispo, qué es un anciano y por qué hay que imponer las manos. Amén. Amén. Muy bien, dice en el nombre de Cristo Jesús así, 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 13, traducción al lenguaje actual. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien aunque no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. Versículo 3. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo, y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debes gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no pueden gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. 8. Los diáconos deben ser gente respetable. No deben mentir, ni beber mucho vino, ni estar preocupados por ganar mucho dinero. Además, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Deben tener una sola esposa, dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben hacer bien su trabajo. No deben ser chismosas, sino saber controlarse en todo y ser personas en las que se pueda confiar. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Amén. Ahora, si puede tomar asiento. Y tremendo, ¿no? Lo que acabamos de leer, lo que acabamos de escuchar. Y viene la siguiente pregunta: ¿qué es lo que más pudimos entender de las Escrituras? ¿Por qué? Porque leer la Biblia, pues cualquiera la puede leer. Yo la leí a los 7 años. Y la pregunta es, ¿le entendiste? ¿Le entiendes a las Escrituras? El día de hoy nuevamente el tema se titula Requisitos del siervo de Dios, de comillas, diácono, obispo, pastor, etcétera, etcétera. Amén. Para servirle a Dios, primer punto, y sí necesito que independientemente si ponen atención, les he dicho que podamos retener lo que el Señor nos muestra de las Escrituras. Primer punto, ¿qué se requiere para servirle a Dios? Confiar en Él, creer en Él, obedecerle. Amén. Amén. No necesito, ni la Biblia me pide que como requisito vaya a un instituto bíblico, porque hoy ya se requiere que muchos vayan a instituto bíblico. Es bueno, no son malos, que Dios bendiga a los que van a los institutos, pero el llamado de Dios no se hace a través de un instituto ni a través de un hombre, sino el llamado de Dios se hace por medio del Espíritu de Dios y lo que Dios mete dentro de cada persona. Hay personas que Dios desde el principio les pone el ser servidores. ¿Y qué es un servidor? Aquel que sirve. Eso es lo principal.
Un servidor no puede llegar y decirle, vamos a hacer esto, y hermana haga aquello, haga aquello. No, sino el servidor agarra y también es el primero en estar al frente y decir, vamos a hacer esto, y lo hago así, lo hago allá, y pone él el ejemplo. ¿Por qué? Porque yo mismo hablo de mi propia experiencia. Cuando conocí del Señor, vi que estaba el pastor, y el pastor decía, Diego hace esto, Diego hace aquello, Diego hace allá, y hacemos esto, el otro. ¿Y sabe cuál era el problema? Que yo pensaba que estaba bien. ¿Por qué? Porque dice las escrituras, obedeced y someteos a vuestros a nuestros pastores. O sea, pues si es mi pastor, pues lo que él diga hay que obedecerlo. Pero cuando leo 1 Timoteo, que son las cartas pastorales, se les conoce como cartas pastorales, cartas de instrucción a la iglesia para la edificación de la misma. ¿Para qué? La iglesia tiene que ser un centro de ayuda para el necesitado. La iglesia no es para servirnos de la gente que viene, sino que la iglesia está para servir. Eso nos incluye principalmente a los que estamos trabajando directamente dentro de la obra. Es decir, tratar de seguir el ejemplo de Cristo. Cristo les dijo a sus discípulos, y les dijo lo siguiente: quieren ser grandes, de cierto les digo que cualquiera que quiera ser grande, hágase pequeño. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen maestro, y tienen razón. Soy maestro, pero no vine para ser servido, vine para servirles. Jesús caminaba con sus discípulos, Jesús cenaba con sus discípulos, Jesús estaba ahí tratando de lidiar con el carácter de Pedro, con el carácter de Santiago, que de repente ya se peleó Juan con Judas, que de repente uno ya comió menos. Estaba el Señor ahí para servirles. Y el primero en dar ejemplo fue el mismo Señor. El Señor le manda a sus discípulos y les dice, vayan a predicar, vayan de dos en dos, si no han leído. De hecho, lo prediqué apenas hace unos días. Pero antes de mandarles, ¿qué hizo el Señor? Fue y Él mismo predicó a varias aldeas. Lo mismo que les dijo que hicieran, Él ya lo había hecho. Sus discípulos ya lo habían visto. Entonces, ahora nosotros en la iglesia sirve para ayudar, para edificar. Y los que ya somos miembros de la iglesia, si usted siente que tiene un llamado, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Mucho lo primero que hacen es decirle al pastor, oiga, creo que Dios tiene un llamado para mí. Y le voy a decir algo, es bueno comunicarlo, sí, pero también uno tiene que saber quién es el administrador que Dios tiene como la iglesia de ese lugar. ¿Por qué? Porque yo puedo ponerles aquí y hablarles de diezmos y ofrendas cada 8 días. ¿Con qué fin? Con fin de que usted dé 100, 200, 300 pesos y al rato que usted dé hasta 500 pesos. Con el fin de que decirles, hermanas, yo quiero que se comprometa alguien y que nos apoye para pagar la renta, pagar tal servicio. Y la pregunta es, ¿está bien o está mal? Para empezar, está mal. ¿Por qué? Porque el líder viene a servir. Quiere servir en la iglesia y quiere tener buen internet, buena iluminación. Ay, Señor, voltea a poner la iluminación. Buena iluminación. Quiere tener todo. Quiere tener buenos cantantes. Quiere tener buenos ministros y buenas ministras. Quiere personas que sepan orar, personas que lean la Biblia, personas que sepan moverle a los aparatos. Cuando el pastor pide algo de la persona, por lo regular pide que lo haga bien. Y el motivo y el pretexto es este. Si las cosas las haces para tu casa, lo haces bien, cuando menos para las cosas del Señor. Pero la diferencia es que las cosas de la casa ya lo sabemos hacer. Pero para trabajarle al Señor, no sabemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Paciencia. Paciencia, y el que esté al frente, o el que esté como administrador, porque sea pastor o sea evangelista, el que está al frente como líder de la iglesia tiene que primero ver y darse cuenta que las personas que van a llegar no son personas que ya saben. Si quisiera el Señor gente que ya supiera tocar, pues en vez de llamar a las personas del pueblo, llamaría a cantantes. Nos llevaría el Señor a predicarles a las escuelas de música. ¿Por qué? Porque ahí va a haber músicos.
Llevaré al Señor a predicarles a personas que ya saben de las Escrituras, personas que ya predican. ¿Y de qué sirve una iglesia de predicadores? Va a predicar uno, va a predicar otro, y en vez de alimentarse van a empezar a juzgar. Uy, el hermano, no, hoy no me hizo llorar, no, este hermano no sirve. No, este hermano, su predicación me durmió, no, tampoco sirve. Sino que tenemos que estar atentos y tener paciencia. Ser paciente es uno de los requisitos del que está al frente de la iglesia, que es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, versículo 1. Si alguien desea dirigir a una iglesia, dice, realmente desea un buen trabajo. ¿Por qué? ¿Porque será bien pagado? No. Desafortunadamente, hoy en día, y le digo por experiencia a muchos cuando me dicen, ¿a qué te dedicas? Lo primero que digo, programo unos canales de televisión, que es lo que realmente hago. ¿Por qué? Porque cuando yo digo a la gente que no conoce de Cristo, no, pues soy pastor y estoy frente a una iglesia, lo primero que observan y que lo que me han juzgado por años ha sido, primer punto, y yo creo que a lo mejor es parte de lo que usted ha visto en mí, ¿qué es lo primero? Que soy muy joven. Es lo primero que me dicen, es que hermano, usted es muy joven. Y es lo primero, ¿cómo es posible que alguien tan joven pueda enseñarles a los demás? Segundo que me dicen, ¿y qué tal las ofrendas, hermano? ¿Qué tal los diezmos, verdad? Dejan dinero. Y le voy a decir algo, dice el apóstol Santiago, que servirle a Dios deja grandes ganancias, y sí deja grandes ganancias. Pero nuestro deber como líderes dentro de la iglesia no es hacernos ricos, lo acabamos de leer, ahorita lo vamos a seguir leyendo. No es hacernos ricos ni ambiciar el dinero, ¿por qué no? Así como el Señor nos ha tenido en lo poco, porque ahorita ustedes ya ven las lucecitas, ya ven esto, lo otro, pero mi hermanita Zenaida, que nos conoce de hace años teníamos que pedir hasta una guitarra prestada para cantarle al Señor. ¿Dónde era nuestra iglesia? No teníamos iglesia, no teníamos que andar en su casa de mi hermanita Zena, y solamente una vez a la semana, nada más. Entonces, hermano, esto que todo ha sido gracias a la atribución y al apoyo económico de todos y cada uno de los que estamos aquí. Esto va a seguir creciendo conforme cada uno ponga de su granito. Ahí es donde yo les pido, hermano, hermana, oren por este servidor. ¿Por qué? Porque hasta ahorita ustedes se han dado cuenta, y no tengo nada que ocultarles, que de aquí de las ofrendas que vienen aquí, yo no he tomado a veces nada. Todo lo que procuro entrar es invertirlo para tener una mejor iluminación. Por ahí una hermana, otra hermana dice, hermano, yo pongo unas cortinas, hermano, yo pongo el púlpito, otra hermanita, por ahí yo pongo las sillas. Y yo no quise decir, hermana, pues gracias, hermano, gracias, mire, pues ahí le pago, pero desafortunadamente, como usted se da cuenta, aquí no pedimos ofrenda a cada servicio. Y hay iglesias, y la mayoría de iglesias, servicio que tienen, servicio que piden, ofrenda. Así que hayan los 5, 10, 15, 20 pesos. Solamente se pide ofrenda aquí una vez a la semana. ¿Y sabe por qué? Porque así lo marcan las escrituras. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, si usted quiere leerlo, ¿dónde hay en 1 Corintios? Cada vez que yo vaya, cada vez que voy tengo que levantar ofrenda. No, mejor guarden todo lo que ustedes van a ofrendar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado, domingo, y el domingo o el día que se reúnan, ya me llevo las ofrendas para solamente tener que levantar una sola ofrenda. ¿Por qué? Porque levantar ofrendas hasta nos quita tiempo de convivencia. Y si alguien llega un lunes, un martes, una persona dolida que fue lastimada y llega y pedimos ofrenda, lo primero que va a ver y va a pensar es otra iglesia donde pide no ofrenda. Y yo creo que esto es algo donde la mayoría, si usted ha venido, se da cuenta y dice, oye, pues terminó el servicio y hasta que estamos en casa, oye, no pidió una ofrenda, ¿verdad? No pidió una ofrenda. ¿No? Qué raro, pues ¿de qué se mantendrá, no? ¿De qué se mantendrá? No, pues exactamente, primero nosotros no dependemos, la ofrenda es un gran apoyo, pero nuestra dependencia total no es de sus ofrendas. Y lo he dicho, y ahí están las predicaciones en internet. Si algún día el Señor nos quita este lugar, ni modo de regresar a como empezamos, de casa en casa. Todo esto depende principalmente de Dios, después del siervo que Dios tiene al frente, de los ministros que le ayudan, pero también una gran fuerza son cada uno de ustedes que están aquí. Amén. Este bote no es mío, este lugar no es mío, es del Señor. Amén. Todo lo que pasa lo que pasa en este lugar, pero soy muy torpe para hablar. Todo lo que pasa en este lugar es también gracias a usted.
El simple hecho de que usted diga, hermanos, que yo no tengo a veces, traigo nada más para las tortillas, ¿qué quiere que ofrende? No, el hecho de venir y poner atención, créame, es una gran ayuda. ¿Para quién? Para usted, principalmente para usted. Aquí el principal beneficiado es usted. No debo de ser yo. Si yo soy el principal beneficiado, ¿qué cree? La obra ya está haciendo mal. Y esto va principalmente para los que son familia del pastor, esposa del pastor, tío del pastor, abuelita del pastor. Mientras más cercanos seamos al pastor familiarmente, más responsabilidad les voy a pedir. Y aquí está mi esposita, amorcita. Entre semana yo hablo con ellos, cuando se van todos, he hablado con ellos. Y les he dicho, ustedes tienen más obligación. Y el hecho de tener más obligación no significa que van a tener privilegios. No por ser la esposa del pastor va a predicar, no. No por ser la bonita del pastor va a cantar, y todas las hermanas que tengan dudas lo van a mandar con mamá Rosita, no. Sino Dios tiene que darme sabiduría para poder ayudar a la hermana, al hermano que sea necesitado, y encaminarlo a la persona que Dios quiere que sea quien lo guíe. Ejemplo, si llega una mujer necesitada porque la acaba de dejar su marido reciente, en la semana, es un ejemplo, lo dejó su marido en la semana, y llega, y si todo se lo doy a Marta, le voy a cambiar, le voy a, ¿cómo se dice? A cargar el trabajo, mamá Rosita. Simplemente usted piense, ¿usted se cree y se considera una persona que puede dar un consejo de Dios para alguien que lo necesite? Si es así, gloria a Dios. Si no, es necesario prepararnos. ¿Por qué? Dios no te mandó a calentar la banca, y lo he dicho varias veces. Yo soy enemigo de que calentemos la banca. Dios te mandó para servirle a Él. Amén. Cuando ha sido necesario, hermanos, vamos a evangelizar. Yo digo, ¿quién puede acompañarnos? ¿Y sabe quién es el primero que tiene la obligación de ir? Yo. Aunque tenga pena, aunque no sepa cantar, aunque pase lo que pase, yo tengo que estar ahí. Cuando se requiera cualquier cosa, el primero que tiene que estar soy yo. Y después de mí, ahora son los servidores. Si usted desea algún día servirle a Dios, no espere que sea como el hermano Philly, porque es el que ha hecho las segundas desde ya buen rato. Ahorita vamos a estar viendo. No solamente tiene que llegar y decirme, hermano, ¿qué cree? Yo también predico y esto y lo otro. Y decía, bueno, pues como el hermano predica, como la hermana canta, pues que pasen a cantar. No, se requiere que sean diligentes en la obra de Dios. Es decir, que no se halle error alguno. Primero, segundo, dice, debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Dentro de la iglesia, dentro de los que estamos aquí. Porque si hablamos de la gente que nos conoce de afuera, pues nos van a acusar de nuestro pasado. Nadie sería siervo de Dios. Estamos hablando de los que estamos aquí. De nada me sirve decirle a mi esposita, pues tú vas a ser la anciana de la iglesia, y cuando usted se acerque le diga, hermana, llego, y mi esposa le haga, sí, amén, hermana. O sea, como que lo hace más a fuerzas. Dios no quiere eso. Dios quiere personas que sirvan. Nuevamente, ¿qué? Sirvan. Lo que Dios da, también Dios quita. Si yo le digo, supongamos que yo tuviera un hermano, digo, hermano, predica usted, y en mi mano derecha, el hermano, el día que empiece a predicar mejor que yo, voy a decir, ay, me va a quitar el lugar de pastor. No, le voy a dar menos responsabilidad, porque el lugar del pastor es mi lugar. Y hay hermanos, hay siervos que están casados con su lugar. O sea, no dejan el domingo, predica el pastor, porque es el pastor. Y en la mañana, no. Yo les he dicho, si Dios levanta a alguien que le sirva a Dios y que predique mejor que yo, mire, yo, gozoso. Una de dos, o me siento para decir amén a lo que el siervo predique, o le dejamos la obra al siervo y nos vamos a abrir otra obra. Amén. De nada sirve tener dos predicadores elocuentes, llenos del Espíritu de Dios, en un solo lugar, cuando hay necesidad en tantos lugares. De nada sirve, vuelvo a repetirles como usted, ¿de qué sirve, por ejemplo, los que veíamos a veces fútbol? ¿De qué sirve tener dos balones en una cancha? Solamente un balón es el que puede ser necesitado para anotar gol. Y las hermanas que veían en novelas,
¿De qué sirve tener dos protagonistas en una novela? ¿De qué sirve tener dos galanes? No, ay, para escoger, hermano, para escoger. No. ¿Por qué? Porque piden que uno atienda la atención de una sola persona para seguir su historia y no dejarle ver la tele. En este caso, ¿por qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que el evangelio sea predicado y con el fin de la edificación de la iglesia. Si yo cada vez que usted viene predicara y le hiciera llorar, ¿sería de bendición? Sería de bendición. Pero ¿sabe qué faltaría? Edificación de la iglesia. Porque su espíritu se llena, pero no aprendemos nada. Viene a ser consolada, pero no se lleva nada a casa. Y todo lo que escuchamos de cualquier otro predicador no lo vamos a creer. Vamos a pensar que las cosas son así, porque así es, y vamos a tener dudas. Hermano, ¿por qué se abre el servicio con un salmo? ¿Por qué dura tanto tiempo la alabanza? ¿Por qué así? Y las preguntas nunca van a ser resueltas. ¿Por qué? Porque no deja el pastor hablar a nadie. Y aquí no, aquí lo contrario, yo les digo que hablen, y no. Por eso dice, primero, que no sea una persona recién convertida. ¿Sabe por qué? Porque una persona recién convertida es como un pan recién hecho. Cuando usted hace la masa para un pan y le echa levadura, ¿qué hace el pan? Se infla y se esponja, y después cuando pasa un tiempo se va, empieza a hacerse más chico. ¿Por qué? Porque si es una persona recién convertida, dice, bueno, ahorita lo vamos a ver. Si es una persona recién convertida, va a pensar, porque todavía no vive, todavía no aprende a vivir bien espiritualmente, está aprendiendo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a cometer errores. Es como un niño recién nacido que lo ponen a correr un maratón. ¿Qué va a pasar? Se va a caer. Se va a traumar. Ya no va a querer volver a correr. Y muchos dejan de servir por eso. No, yo me acuerdo cuando me convertí, hermano, me pusieron a predicar. Pero entonces, hermano, vi que el pastor hacía esto, el otro aquí, allá, esto, que el otro. Y la verdad, hermano, me desanimé. Ya no quiero volver a predicarle al Señor. Y dejaron de predicarle al Señor. ¿Por qué? Porque eran personas recién convertidas. Si usted es una persona que es recién convertida, bueno, yo creo que aquí todos mínimo tenemos un año. Pero, ¿cuánto es el lapso más o menos que se requiere para una persona? Simplemente tomemos el tiempo de los apóstoles. ¿Cuánto tiempo caminaron los apóstoles con el Señor? 3 años. Mínimo 3 años de tener experiencia en el Evangelio para poder tomar una responsabilidad en la iglesia. Si ya pasaron los 3 años y todavía sigue sentado, sigue sentada, ¿qué cree? Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque no damos fruto. Obviamente esto no va para todos. ¿Por qué? Porque no todos fueron llamados a predicar. No todos fueron llamados a cantar. No todos fueron llamados a evangelizar. Aquí Dios tiene un plan para cada uno. Si dice, yo te mando para predicar. Ah, pero el hermano no. Pero tiene buena voz. Ah, bueno, a cantarle. Ah, la hermana, cántale. No, hermano, me salen los gallos. Ah, bueno, le toca orar. Y dice, debe tener una sola esposa. Ahí es donde muchos tropiezan y caen. ¿Por qué? Porque ahí es donde surgen muchas dudas. Si es una persona soltera, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque no tiene responsabilidad con nadie. Pero si ya tiene una esposa, ya de cierta manera puede atender todas las áreas de la iglesia. ¿Por qué? Porque si una mujer llega y dice, hermano, necesito consejería, qué bonito se va a ver el pastor siendo hombre, encerrándose en un cuarto con la hermana que está necesitada. Puede ser, hermanos, que lo está viendo carnalmente, es que vosotros sois carnales, dice el apóstol Pablo. ¿Qué se requiere para no hacer caer y para no crear tentaciones? Que el hombre esté casado y cuando hable con la hermana que esté la esposa. Si no está la esposa, que no hable. Le digo por experiencia, cuando antes de irle al Señor, antes de conocer a mi esposa, perdón, yo ya estaba frente a una iglesia, cuando yo hablaba con una hermana, tenía que hablar con la hermana
exactamente en medio de la iglesia, donde todos estuvieran viendo. ¿Por qué? Porque yo sabía que se podía prestar a malos entendidos. Y las hermanas tenían que buscar entenderlo. Y cuando había una hermanita que decía, hermano, es que sí necesito hablarle esto porque somos personales, yo tenía que decirle, hermanita, mire, tenía que hablarle, o sea, literal. No lo tome mal, pero sí necesito, para dar un buen testimonio, que una de mis hermanas más grandes nos acompañe. Y le pedí a yo, hermana, a una hermana de buen testimonio, hermana, acompáñenos para que usted pues vigile. Por eso el Señor dice que las mujeres no sean chismosas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué será? Desafortunadamente, a veces es más fácil que la mujer hable de lo que escucha con las demás personas. ¿Por qué? Porque la mujer no puede guardar lo que está dentro. La mujer no tiene espacio para guardar el secreto de alguien más, porque guarda demasiados secretos una mujer. Primero de sí misma, luego de su esposo. Si no está el esposo, de sus hijos o de sus padres. Ahora imagina tener que guardar cosas de los demás. ¿Qué hace? Necesita vaciarse, es normal, necesita vaciarse. Pero cuando sea así, usted sienta que hay algo que le quema aquí la boca, que dice, necesito decírselo a alguien. Me enteré de esto, necesito decírselo a alguien. Dígaselo al Señor. Y después, a alguien que usted sepa que no va a correr el chisme. Por eso dice el Señor, no sean chismosas. Principalmente para la mujer, porque por algo nos dice el Señor. A los hombres nos pide más requisitos. Dice, debe también controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Y eso es bien tremendo. ¿Cuántos de aquí pensamos 2 veces lo que vamos a hacer? A lo mejor sí, pero es muy difícil que pensemos 2 veces lo que vamos a decir. Si le dice, usted está formada en la fila de las tortillas, y de repente se mete una señora ya grande, viejita, ahí no piensa 2 veces lo que le va a decir. Oiga, ¿por qué se mete? ¿Lo pensó? No, lo dijo. Pero de repente voltea y dice, ay, la señora ya trae cataratas, casi ni ve. Ay, perdón muchacha, ya me voy. Hasta uno se queda, ¿para qué le dije? ¿Para qué le dije que, para qué se mete? Ahí es donde se habla del dominio propio. ¿Cómo aprendemos a tener dominio propio? A aprender yo mismo, que tengo ya varios años en el Señor, estando enfrente, teniendo experiencia. Créanme o no, está mi esposita que da fe y legalidad. ¿Cómo me cuesta a veces trabajo pensar 2 veces lo que voy a decir? ¿Cómo me cuesta trabajo? ¿Sabe qué es lo que mejor he optado? Cuando siento que algo así ya me está pegando, en vez de hablar, digo, cállate. Puedo defenderme, sí puedo defender, pero cállate. Porque tú no sabes si lo que vas a hablar. Y ahí es donde cuando a veces empiezo, ya no me puedo dominar. Porque queriendo hacerlo bueno, termino haciéndolo malo, dice el apóstol Pablo. Así que no se sienta mal usted si a veces quiere hacerlo bueno y termina haciéndolo malo. Si el hermano Diego lo hace, el apóstol Pablo lo hacía. Solamente tenemos que rectificarlo para tratar de mejorar. De nada sirve salir del agujero por volverte a meter en el mismo. No, sino tratar de aprender eso y no volverlo a hacer. ¿Qué ha pasado cuando el hermano Diego, cuando el pastor de repente empieza a hablar de más? Ahí es donde tengo la bendición de mi esposita. ¿Y qué me dice ella? ¿Qué me has dicho? Cállate. Sí. No me quedo callado. Es el testimonio. Así, sí, amén. ¿Duele? Sí, ¿a quién no le va a doler que le callen? ¿No? A ver, usted dale, cállate. No, oye, sí duele. Pero tenemos que aprender a obedecer, no tanto por la persona que nos oye, sino recordemos que es por Dios, es por Él. Yo creo que todos tenemos aquí la capacidad de poder guiar a una persona, y no tanto porque seamos muy sabios, muy entendidos, no, porque Dios nos ha dado, y eso mismo que Dios nos ha dado, tenemos que aprender a dar. Dinero no, hermano. Bueno, si usted siente que es eso, pues dé dinero, no a la iglesia, aquí no, a personas que lo necesitan. Y dice, debe comportarse correctamente. Y eso también es bien complicado. Porque para empezar, ¿qué es comportarse correctamente? Diría yo. ¿Qué será comportarse correctamente? Primero, respetar a los mayores.
Yo no puedo llegarle al hermano Fidencio, decirle, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo, no? Vamos a echarnos una, hermano. Ah, pues no. Yo no sé si el hermano batalla o no batalle con eso. Porque si batalla y yo que estoy al frente, llego así bromeando con el hermano, los hermanos que estén alrededor van a pensar, pues si el pastor lo hace, pues yo también lo hago. Y entonces vamos a atacar en su debilidad al hermano Fidencio. Es un ejemplo. Bueno, no sé, a lo mejor le atiné, a lo mejor no le atiné, hermano, pero es un ejemplo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente tratar de respetar a los demás. Dice el apóstol Pablo, a las mujeres mayores, velas como si fueran tu madre. A los hermanos mayores como si fueran tu padre. A las hermanas que son más o menos de tu edad, Timoteo, como si fueran tus hermanas. Pero a veces ahí es donde uno tiene que agarrar bien el carácter. ¿Por qué? Porque a veces con la familia somos más ensañosos. Le digo por experiencia, yo a mi hermana agarro a veces, bueno ya no tanto, antes agarro y decía, ay, ¿qué me ves? Pues la empujaba. Y que imagine que yo me acerque con la hermana y a mí diga, hermanita, ¿qué me ve, hermana? Y la empuja así. No, pues no. Se necesita tener ese respeto. Respeto como que es mi hermana, pero no del mismo padre, sino del Padre Celestial que dice, Señor, es tu hermana, cuídala. Simplemente recuerde, ¿qué decía papá y mamá cuando veía que empujabas a tu hermano? ¿Qué te decía? No lo empujes, lo vas a lastimar, pues pensemos en lo mismo. Y dice, debe recibir con gusto en su hogar a los visitantes. Ese es otro requisito porque hay pastores que no dejan que los miembros de la iglesia vayan a su casa. Es más, hay miembros en la iglesia que nunca conocen la casa del pastor, nada más. ¿Por qué? Porque algo junta al pastor. No, es que a veces por seguridad. ¿Cuál seguridad, hermano? A mí me decía así el pastor en la iglesia cuando nací. Es que, ¿por qué nadie pastor, nadie viene a su casa? No, es que es por seguridad. ¿Por qué por seguridad? Es que sí, mira, me vayan a llevar esto, lo otro. Tiene razón. Pero pues, leyendo la Biblia uno, aprende y dice, bueno, pues no, el Señor es el que nos cuida y nos guarda. Si el Señor permite que nos roben, duele, sí, duele. Pero pues, ¿qué hizo Job? Aguantó, ¿no? Dijo, Señor, me robaron, Señor, se me murieron mis hijos. Bendito su nombre, Señor. Usted da, usted quita. O porque a veces habrá pastores que no dejan que los miembros vayan a su casa. Porque dirán los miembros, ay, pastor, qué bonita casa. Mire nomás, yo nomás tengo una tele y usted tiene como 5. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque exactamente ahí es donde se necesita la transparencia y la confianza. ¿Quién es el que tiene que mostrar más confianza? ¿Los miembros o el pastor? El pastor. Para poder llegar yo a su casa, tengo que ofrecer primero mi casa y decirles, hermanos, el día que necesiten una ayuda, un apoyo, ahí está la casa. Ahí estamos. Ahí está el WhatsApp, ahí está el número telefónico, sin ningún problema. Y hay pastores que no. ¿Por qué? Porque el atender a los miembros, atender al rebaño, es una bendición. Hay pastores que no toman la bendición y se lo dejan a otros miembros. ¿Saben qué es lo que pasa? Dios capacita más al miembro que al pastor. Y al rato por eso terminan las divisiones. ¿Por qué? Porque el miembro necesita crecer. Dios ya lo está instituyendo como otro predicador, como otro líder. Pero el pastor no lo deja crecer. Entonces, ¿qué hace el pastor? Lo corre de la iglesia. O el miembro se va. Empieza a tener el miembro por allá. El pastor, ¿qué cree? Tenemos un grupito por allá, pastor. Ya somos 20, 15, 10 personas. ¿Qué hace el pastor? Hay pastores que dicen, ¿sabes qué? No, cancélame ese grupo. O ¿sabes qué? Sí, vamos para allá, pero ese grupo es... Y cuando dice, hermanos, ya tenemos un grupo que estamos atendiendo y el que está al frente, el que dice al frente, pues el pastor nomás fue una vez. No, pase hermana, bienvenida, pase, Dios le bendiga. Por favor, recórranse, mamá, por favor, pase para acá, para frente, para que se recorran, hermanos, ahí, gloria a Dios con eso. Eso está re interesante, ¿verdad? Ay, hermano, ¿cómo uno aprende? Sí, pues nomás estamos leyendo. Entonces, ¿es una carga? Sí es una carga. ¿Por qué? Porque a veces como pastor, le digo por experiencia, queremos descansar, queremos dormir y nunca falta la llamada, hermano, venga a orar por mí. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a orar. No hay de otra. Si estamos, ir a orar. Así me pasó hace unas semanas con una hermanita. Eran las 9 de la noche, marcan, hermano, ¿puede ir a orar por la hermana? No
no sé dónde vive, pero ahí vamos. Y me ha pasado varias veces. Uno quiere descansar y uno dice, bueno, vamos. Porque uno dice, pues Señor ya tiene planeado esto, pero Padre, si usted me manda este trabajo, porque ser pastor es un trabajo de tiempo completo. También para los que sirven o los que quieren servir, es de tiempo completo. No hay horario. No es como de que entras a las 8 y sales a las 8. No. Aquí no es como de que tienes una hora de comida, no. A veces estás comiendo y te hablan y tienes que atender. Entonces, vamos para allá. Y hay veces, hay pastores en los que a las 1, 2 de la mañana, pastor, ¿puede venir a orar por mí? Si se puede, hay que hacerlo. Si no se puede, no. ¿Por qué? Porque pues la misma hermana se comunicó conmigo una semana después. Le dije, hermanita, es que aunque quisiera ahorita ya no puedo, porque no estaba yo aquí. Ya iba yo rumbo a otro lugar. Hermanita, ahorita aunque quiera, no puedo. Es simplemente decir, Señor, si usted me tiene aquí y me marcan estando aquí es porque usted quiere que vaya para allá. Señor, si me marcan y me es imposible literal porque las circunstancias, los problemas, las dificultades, no puedo, pues Señor, bendice a mi hermanita, porque entonces es una lección para la hermana. Y le vuelvo a repetir porque hay pastores que dicen, hermano, oiga un favor, es necesario ir a orar por fulano de tal, ¿puede ir usted? Sí, pastor, yo voy, porque pues, nunca se niegan al pastor. Sí, pastor, yo voy. Y van, y el pastor en casa, descansando. Y no está mal siempre y cuando se hable. Si no hay comunicación entre los miembros que trabajan en la iglesia no va a caminar mal y va a hacer hincapié y a empezar a ver murmura. Y la murmuración lleva y es hincapié para las divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque supongamos que digamos, ahorita puede orar por la hermanita Mari. La hermanita Mari, no, ¿por qué no vino el hermano Diego? No, y que le diga a la hermanita Mari, la hermana Cena ni enterada. No, es que el hermano Diego no quiso venir a orar por mí, hermano, y no sé qué. Y la hermana Cena, ay, de veras. Aunque ella ni sabe, pero así. Y al rato ve cualquier cosita y la hermanita Cena ya trae ese sentido. Y entonces, como la hermanita Cena ya agarró la confianza con la hermanita Mari, pues entre ellas van a hablar. Y por ahí lo escucha un día la hermanita Yasmin y dice, y ella, aunque no vea eso, va a decir, ay, no sabe eso, hermano del pastor. No se ve eso del hermano. No, sí se pasa el hermano. Y empieza a ver las murmuraciones. Y eso lleva a hincapié a que la iglesia, que cuando el pastor diga, hermanos, ¿quién vive? La hermana que está sentada me dice, ¿quién vive? Y el hermano le ora por las hermanas. Ya no se alaba con libertad. El pastor dice esto, lo otro, y ya no hay libertad. Por eso para todos se necesita haber confianza y comunicación. En la Biblia hay veces en las que el Señor dice, la iglesia es mi esposa. Y yo, el cordero, soy el esposo. ¿Y sabe qué es lo que necesita el matrimonio? Confianza y comunicación. Igual en la iglesia, confianza y comunicación. Si usted de repente ve algo que no le parece, con toda libertad, y se lo he dicho, vengan y díganmelo, hermano, mire, así está el asunto, y vemos cómo resolverlo. ¿Con qué fin? Con el fin de que los que estemos aquí, pues sí, somos familia, somos hermanos, somos hermanas, nos ayudamos los unos a los otros, realmente podamos recibir ese apoyo. Amén. Amén. Y saber enseñar. Eso está tremendo. Muchos dicen saber enseñar, pero es bien complicado. Necesitan de diapositivas, necesitan de cartulinas, y sí es bueno, no es malo. Pero para poder saber enseñar también se necesita que los que están aprendiendo aprendan a escuchar. Ahora, porque hay quienes, ay Dios mío, que están en la prédica, en la enseñanza, oyen y no escuchan nada. Por eso dice el Señor, que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo siguiente es un requisito muy fácil, de cierta manera, pero bien complicado cuando se viene de ese mundo. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar peleas. Por eso es que vuelvo a repetirle, uno como predicador no debe ser borracho. Nunca he visto un pastor borracho, pero esto se la está hablando directamente adentro del predicador, para los que predicamos, para los que anhelamos esta buena obra. Yo le hablo de mi experiencia personal. Yo era un borrachito, sí, me gustaba mucho tomar cuando estaba más joven. Más joven, sí, no para que tan rápido viví mi vida.
Me gustaba mucho tomar y ponérmelas atrás. ¿Y qué cree? Era re violento. Buscar pelea. Me veían y ¿qué? Pues qué me ves. Y empezaba luego la pelea. Quitarse eso para el servicio a Dios es bien complicado. ¿Por qué? Porque si usted siente que a veces tiene cargas, ¿cuántos se han sentido con cargas? Le voy a decir algo, el que está al frente se siente con más cargas. Si usted se siente con problemas que a veces no sabe qué hacer, el que está al frente se siente con más problemas. Si a veces usted tiene problemas económicos, el que está al frente de la obra los tiene aún más. ¿Por qué? Porque aparte de atender su casa, hay que atender la casa del Señor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que procurar quitarnos la carne del corazón para dársela a Dios y decir: Señor, antes ya no tomo, o tiene años que no tomo, Señor, pero veo todavía el tequilita, veo el vodka y digo: ay, se me antoja. Pasa una michelada y digo: no, ya no, Señor, no. Ya cuando uno ama al Señor mucho, ya pasa, y ya están tomando, pues está bien, ¿no? Que tomen, a mí no me afecta, no es como que, ay, ya quiero, me arde, ay, Señor, ayúdame a calmar estas ansias porque se me antoja un tequila. No, ya no. ¿Por qué? Porque el Señor ayuda a calmar esas ansias. Y esto, para que me puedan entender esto, también lleva a batallar con el área sexual dentro del líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque el líder de la iglesia tiene que tener una sola esposa. Con la esposa, de cierta manera, ese apetito o esa necesidad íntima de placer se complementa. Pero si el líder no está casado, ahí viene el problema. Ahí viene el problema porque entra Satanás en la mente de la persona. En la mayoría, no digo que en todos, pero en la mayoría. Y empieza a ver a la hermana, y más si que haya habido hermanitas, aquí doy gracias que no, pero me ha tocado hermanitas que van a la iglesia con el escote aquí. Y uno le dice: hermanita, pues procure venir. No, hermano, pero ¿por qué? ¿A poco son bien legalistas, hermano? Pues no, hermana, pero es que para evitar, ¿no? Porque a lo mejor uno pues dice: pues a mí no me afecta, pero usted no sabe cómo viene el hermano de al lado. O si apenas va empezando, exactamente. Y cuando menos se entera uno, resulta que la hermanita que venía con el escote ya anda de novia con el hermano que ahí anda también. Y andan de novios los hermanos. ¿Por qué? ¿Con qué fin a veces uno ya quiere andar de novio? No van a decir que ya teniendo más de 30 años para formar una familia. Hay quienes a lo mejor sí. Pero si ya estuvieron casados una vez, ya no lo hacen para formar una familia. Lo hacen para poder solventar una escasez de placer y segundo de soledad. ¿Por qué? Porque alguien quiere uno compartir algo con alguien. Por eso habla: no sea borracho, ni qué, ni violento. Y eso también conlleva al área sexual. ¿Por qué? Porque ser borracho y ser violento son áreas en las que uno se satisface y también es el área sexual. Ay, qué tremendo, hermano. Ya cállese la boca. Ahorita me la callo, hermano. Dice todo lo contrario, tiene que ser amable, tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Y ahí es donde muchos nos pegan. Porque la amabilidad, pues gloria a Dios. La tranquilidad, pues puede ser que llegue, ¿no? Pero no preocuparse por el dinero. Hermanos, se los digo por experiencia. Y ustedes, los que me han visto acá, mírenme a mí. Suéter con agujeritos. No le enseño mi playera porque se va a reír. Mucho menos mis calcetincitos porque... Uno y uno, para no pasar frío. Ha habido momentos en los que hemos tenido que comer literal taco de tortilla con sal. Mi hermanita Isabel nos ha bendecido, mamá Rosita Metacena, Meta May nos han bendecido a veces con un taco, una comida. Cuando uno no tiene, siendo el líder, el pastor, de repente voltear y ver, uno quiere comprarle a la esposa, sabes que hoy te quiero comprar un pantalón, esto, lo otro, y decir, pero no hay dinero. De repente voltear y ver que ahí están los 400, 500 pesos de la ofrenda. Uno, créame, dan ganas de decir, ¿y si lo agarro? Pero ahí es donde entra el compromiso que uno tiene con Dios. Yo sé y digo, no, eso es usted, Señor. Eso es usted, y aunque yo pase hambre, si acaso agarraré 5, 10, 20, 30, 50 pesos para comprar un kilo de tortillas, a lo mejor una pierna de pollo para hacer un caldito de pollo.
Pero sé que si eso se lo expreso a mis hermanos, no creo que se enojen por agarrar 50, 40 pesos de la ofrenda. Sí, hermano, pues aunque sea para comer. O sea, la hermana Marta dice, yo sí me enojo. Pero si usted ve que de repente el pastor, ya trae coche el pastor. Santo, anda estrenando corbata. Y délo bien peinadito, siempre con el cabello bien cortado. Y él hasta nos habla y, su aliento huele rico. Sópleme, pastor. Así. El hermano, el pastor nos abraza y, hasta huele al perfume que se echa. Si el pastor no tiene una actividad secular es que no tenga un empleo, sí sería cuestión de empezar a ver que primero invierta en la obra, luego en los hermanos y al último es él. Al último es el pastor. Al último. Hoy día no pasa eso. En serio se los digo. Primero está el pastor, luego la obra y al último las ovejas. Y no se crea cómo, cuando alguien lo ha vivido, cómo duele. Cómo duele saber que el pastor va a visitar hermanos y dice, vamos a agarrar de la ofrenda 300 pesos para la gasolina. Y en el camino va, se come sus tacos. Y uno dice, y yo ando peleando para comprarme un antitranspirante. Y el pastor acá comiéndose 300, 200 pesos en tacos. Pero, reclamarle al pastor no reclamen. Les digo algo, no reclamen. Al contrario, oren por el pastor. ¿Por qué? Porque es el encargado de las almas. Es el encargado y al que más se le da, más se le exige. Al que más responsabilidades tiene, más cuentas le va a pedir el Señor. Imagine que el Señor le diga, oye, ¿qué hiciste con el dinero que te daban las ovejas? Pues me comí unos tacos, oye, pues una de ellas andaba con el pie roto. Pudiste haberte evitado una vez comprar tacos, aunque sea para darle para la gasolina. Es bien difícil eso, pero ahí es donde vemos de qué calidad está hecho el líder, el pastor al que estamos de cierta manera siguiendo, lo cual ya sería error. Le digo, no sigan al pastor. Por muy ungido que esté, no sigan al pastor. Por muy bien predicador que sea, no sigan al pastor, sigan a Dios. Sigan a Dios, a menos que el pastor les dé buen ejemplo, buen testimonio y dé buena palabra. Que en vez de darse alabanza a sí mismo, muestre sus errores. Y yo lo he dicho, yo prefiero, si alguien ve algo de mí, vean lo malo. No me da pena, vean lo malo. Que soy de carácter malo, que a veces me enojo, vean lo malo, en serio se los digo. ¿Para qué? No para que digan, oye, el que nos está guiando, no. Para que cuando haga algo bueno el Señor en mí, se den cuenta que es Dios. Para cuando digan, ay hermano, quedó bonito, para la gloria del Señor. No es para la gloria del Señor. Hermano, qué bien, atendió, sanó a alguien, no fui yo, fue el Señor. Hermano, esto que lo otro, si usted algún día, por eso digo que es hermoso, porque esto mismo que prediqué, lo prediqué cuando tuve la oportunidad en Viaducto. ¿Saben qué hicieron las hermanas? A veces las hermanas dicen, hermano, le traje unos zapatos, y andaba con mis zapatos. Hubiera visto cómo se gozaba la hermana, decía, hermano, me gusta cómo se le ven esos zapatos. Y otra hermana por allá me dijo, hermano, tengo un saco en mi casa, ¿y sabe qué hizo el hermano? Me llevó el saco. Otra hermana por ahí, hermano, ya usa saco. Le digo, es que me lo regaló la hermanita. Ahí tengo unas corbatas. No, la hermana se mandó, me trajo como 50 corbatas. La misma camisa, pero ya una corbata distinta, ya cambia algo, ¿no? Y entonces nos damos cuenta y ahí hay un cierto sentir de compañerismo, de armonía, porque dicen, pues estamos apoyando al pastor, él nos ayuda espiritualmente, él invierte en la obra, pues nosotros aunque sea le apoyamos, aunque sea con un par de canastines, con un taco. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tampoco somos para andar pidiendo. O sea, si tengo, no le voy a pedir. O sea, hermano, si yo tengo tenis, ese hermano no tengo unos tenis. No. Solamente cuando realmente lo necesite. Hermano, hermana, ¿sabe qué? Principalmente la comida. Principalmente eso a veces es complicado. Ahí es donde se ve la humildad del líder. Si el líder no tiene esa humildad para pedir, hermanos, no tengo ahorita para mi pasaje. En caso de que alguno viviera hasta Chingoncuac, no tengo para mi pasaje, écheme la mano. Ay, hermano, le doy 100 pesos. No, nomás deme 20. No, hermano, le doy 100 pesos. Bueno, está, hermano, Dios le bendiga. O sea, insistir en que nada más los 20. ¿Por qué? Porque si uno dice, hermano, pues ya vine y pues sí, sabe que cuando visitamos hogares, pues nomás si le pedimos una ofrendita, pues ahí nos damos cuenta de la humildad del siervo. Es bien difícil ser siervo, ¿eh? Dice, acuérdense del versículo 1, si alguien desea liderar una iglesia, ¿es un buen trabajo? Sí, buen trabajo,
pero también conlleva grandes responsabilidades. Porque todas las miradas están en él, en el líder. Y el día que yo cometa un error, en serio, se los he dicho, no tenga problema, no tenga detalle, usted hágamelo saber. Hermano, ¿sabe qué? Oiga, creo que estuvo mal lo que dijo. ¿Sabe qué, hermano? Sí, la verdad me sentí muy ofendida con esto. Y no hay problema. Públicamente yo pues, hermana, discúlpeme. Ponerme hasta de rodillas y bueno, aquí no sé si lo han visto, no lo han visto aquí. Pero públicamente sí, hermano, discúlpeme. No soy digno simplemente de predicar, pero aquí el Señor me tiene. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a apaciguar la mies, no a separarla. Nos manda a cuidar el rebaño, no a azotarlo. Nos manda a instruir a las personas, no a perderlas. El Señor nos manda a servir, no a ser servidos. Versículo número 4. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos. Hermano, no me parece cómo está gobernando a su hijo. ¿Por qué le pega, hermana? Mire, si usted ve que mi hijo es ratero, voy de acuerdo. Estando chiquito. Ya cuando pasen los 18 años, ya se le de casa, ya a veces criticamos al pastor por ver a los hijos. Y eso está mal. Créame, yo conozco varios pastores, si no es que la mayoría, que son pastores y sus hijos a veces ya ni se congregan. Los hijos tatuados, hijos aquí, hijos allá. Pero mientras estén dentro del nicho familiar, el pastor debe primero proveer para su casa. ¿Qué debe proveer? Tranquilidad, fortaleza, sabiduría para la comida. Imagine qué bonito me vería yo diciéndole, hermanos, suponiendo, bueno, aquí ya hay varios niños. Hermanos, les compré zapatos a todos los hermanitos de una bendición, y a mi hijo no le compré ni un par de tenis. ¿Qué diría el hermano? ¿Ustedes qué diría el hermano? Oiga, no se malmande con su hijo. ¿Qué le voy a decir? No, que aprenda la humildad, hermano. Sino procurar tener esa sabiduría de Dios para poder encaminar bien el dinero que entra de los hermanos que dan dadivosamente y que dan de todo corazón. Porque en serio usted no se lo imagina la importancia de cada moneda, cada peso que usted da. Cuando el Señor nos ha bendecido, lo vimos hace una semana, el Señor nos bendijo y me dio para mí una cantidad fuerte, ¿no? José, ay hermano, 3,000 pesos, alto dinero, no, para mí es una cantidad fuerte. Dígame, pues sabes qué, hoy vamos a dar más, porque si no fuera por el Señor no hubiéramos recibido ese dinero. Y nosotros mismos, ustedes a veces, si se han sentado aquí enfrente y paso del bolín, ustedes ven la primera ofrenda que cae, es la mía, es la de mi esposa. ¿Cómo voy a verme bien bonito pidiendo ofrendas si yo no le ofrendo nada al Señor? Le voy a pedir, hermano, venga temprano y yo llego hasta las 11. Pues no, hay pastores que nomás llegan y predican y listo, terminan la predicación y se van. Si tienen otra hora, bueno, sabemos dónde. Pero si no tienen hora, ¿por qué se van? Pues quién es él, ¿no? Como para decir llegar y irse. Si el Señor se te pasaba todo el día atendiendo a enfermos, pues el pastor quién es, ¿no? Para que sean obedientes y respetuosos los hijos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco puede gobernar la iglesia de Dios. Si no puedo estar en armonía con mi esposa, aunque yo diga, hermanos, no, sí, con mi esposo estoy separado, hermano, y está tratando de arreglar su matrimonio, pero realmente no lo estoy tratando de averiguar. No, pues si así cuida su matrimonio, ¿cómo nos va a cuidar a nosotros? Si así se preocupa por su esposa, ¿cómo se va a preocupar por nosotros? Nomás para que vamos viendo todo lo que se va viendo, nomás con leer esto, ¿no? Versículo número 6. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en el Señor Jesús, pues puede volverse orgulloso, y se lo va a decir por experiencia. Y aquí sí le voy a hablar un poquito de mí. ¿Sí me permite hablar un poquito de mí? Cuando yo conocí al Señor, el Señor hizo una gran obra en mí. Yo me convertí y al mes el Señor ya me puso a predicar a los jóvenes. Y a los 3 meses ya estaba yo predicándole a los domingos. Al medio año yo ya era la mano derecha del pastor y ya los hermanos venían a mí. ¿Y sabe qué pasó? Llega un momento en el que cuando los hermanos aplaudían, decían, el Señor me eligió. Gloria a Dios.
Y cuando predicaba a cualquier otra persona, yo decía, ¿cómo vio el mensaje, hermana? No, pues de bendición, hermano. Dice, no, pues sí, pero como que le faltó esto, ¿no? Como que le faltó aquello. Empieza uno a envanecerse, porque uno es recién convertido. Cuando uno ya pasó por esa etapa de recién convertido, uno realmente ya entiende que no es por sí, que no es por sí mismo, es por Él, es por el Señor. Y nuevamente vuelvo a repetirle a usted, cuando uno ve todo de color de rosa, y quiero, para que pueda entender un poco mejor, ver la analogía del matrimonio nuevamente. Cuando uno recién se casa con la esposa o con el esposo, los primeros 3 meses, el primer medio año, color de rosa, ay, vamos aquí, vamos allá, oye, mira, compré esto, mira, te traje unas flores, unas rosas, oye, vamos a ver a mis papás y la mujer ahí va, vamos a verlos, oye, vamos a ver a mi mamá y el hombre, vamos a ver a mi suegra. Pero pasa medio año, oye, vamos a ver a mis papás, otra vez, uno ya los conoces. No, pues sí, pues ya tiene medio año que no los he visto, no, pero es que esto, lo otro, oye, mira, ¿cómo viste esto? No, es que ahorita no. Oye, mujer, ¿por qué antes hacías la sopa y hacías hasta como me decías, te gustó? Y hasta rápido, temprano te levantabas, ahora son las 9 y no te despiertas, mujer. ¿Por qué? Porque ya pasamos la etapa del color de rosa. Ya el matrimonio ya se está solidificando, viendo ya no lo mejor de uno, sino lo peor de uno. Por eso es que no debe ser recién convertido, porque recién convertido todo es el color de rosa. Ay, gloria a Dios, los hermanos. Hermano, gloria a Dios. Ay, gloria a Dios, hermanos, aleluya. Y el día que yo predique y diga, ¿quién vive? Y nadie me conteste, voy a decir, no sirvo para este trabajo. No voy a abrir el servicio y no vino nadie. Ya no voy a abrir. Me voy a desanimar rápidamente. Y el orgullo también va a venir rápidamente. Por eso mejor que sea una persona mínimo de 3 años andar con el Señor, o de tener experiencia con el Señor, o andar en la iglesia. Hay muchos que ya nos pasamos de los 3 años y no decimos, hermano, yo también. Amén. Amén. Porque si no, entonces va a recibir el mismo castigo de Satanás. ¿Cuál fue el castigo de Satanás? Su lugar fue quitado y fue echado al oprobio. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. Con el respeto. Con el respeto. Para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Y ahí es donde más, mientras más requito pide el Señor, dice, ay, como que siempre no me dan ganas de ser pastor, hermano. ¿Por qué? Porque que los demás nos respeten, después de habernos conocido una vida, usted sabe cómo era su vida antes de conocer al Señor, es bien complicado. ¿Y se va a ganar usted el respeto insistiendo, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia? ¿Se va a ganar usted el respeto? No. ¿Sabe cómo se va a ganar usted el respeto? Respetando a los demás. Hablando de los que no conocen Él, de Cristo. Oye, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Ya no me hables de tu religión. Ya no te hablo. El día que hablemos ya no te voy a hablar de la iglesia, del cristianismo, ¿no? Te voy a hablar del tema que me estés hablando, porque me pediste respeto. Pero el día que tengas necesidad, quiero que sepas que las puertas del evangelio siempre van a estar abiertas. Porque a veces queremos que se convierta exactamente la persona que nosotros queremos que se convierta. Y le voy a decir algo, no va a ser así. La persona que usted quiere que se convierta, se va a convertir y usted no va a ser el encargado de convertirla. Solamente usted va a ser el encargado de dar el testimonio. ¿Por qué? Porque cuando se convierta la persona va a decir, con razón mi papá actuaba así, con razón mi hermano actuaba así, con razón mi mamá actuaba así. Ahora entiendo, y llegan los hijos, hay testimonios, mamá, discúlpame, ahora entiendo por qué me hablabas de tu Dios. ¿Por qué? Yo también ya soy cristiano. ¿Verdad? Y eso es algo bien hermoso. Y dice, versículo número 8. Esto lo voy a leer porque ya llevamos 1 hora, entonces de aquí nos seguimos unas 5 horas y no vamos a terminar, amén. Los diáconos deben ser gente respetuosa, no deben mentir ni mucho, ni tomar mucho vino, ni estar preocupados por ganar mucho dinero. Además deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia de Dios que Dios nos ha dado y tener la noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres no deben de hacer bien su trabajo, no deben de ser chismosas, sino deben saber controlarse en todo y ser personas en las cuales se pueda confiar. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba,
Esto lo veremos la próxima semana. Trabajarán en la iglesia y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Va a ser necesaria una segunda parte de este tema y lo voy a dar el próximo domingo. Amén. Le diría que hoy en la tarde, pero hoy en la tarde empezamos con el discipulado de la santificación y si no, nos vamos a desviar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle las gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le voy a pedir que en esta hora, si usted algún día ha visto algo malo en mí, ore por mí. Ore por mí. Y segundo, si no solamente lo ha visto en mí, si lo ha visto en algún otro